Nos pasamos a la central de abasto de Ciudad de México. Si bien tal vez puede haber dinero, pero el que haya dinero no significa que haya conciencia. Entonces, yo vengo de un contexto donde había dinero, pero no había conciencia. Una psicóloga me dijo, el papá de tus hijas está mal, está enfermo, no te mueras con él. O sea, y en serio, de verdad a mí sí me enfermó las películas de Pedro Infante. O sea, me enfermaron de los ricos también lloran y nosotros los pobres y todo, o sea, de verdad, a mí me enfermó la tele. Entonces, bienvenidos a un capítulo más de este podcast, La vida que quieres vivir. Como bien te lo he contado en mis historias y en un montón de lados, en esta nueva temporada voy a estar entrevistando a los mentores que generaron un cambio profundo en mí. Y el día de hoy estoy bien emocionada porque traigo una chingonaza, la verdad, muy, muy chingona. Su libro me llegó en una etapa crítica en mi vida, donde literal estaba al borde de sí sentir que me quería morir, la verdad, pero también en un tema económico muy fuerte. Y cuando me dieron su libro, me impactó desde la portada, me di la oportunidad de leerlo y sin duda empezó a hacer un antes y un después en mi mentalidad financiera. Y es Zulem Collin. Su libro es Para tener dinero, el perdón es primero. Y vamos a estar hablando acerca de eso. Así que, Zulem, bienvenida al podcast. Gracias, de verdad, Pris, qué emoción estar contigo y me siento muy honrada de saber que ese libro pues tocó tu alma, porque de eso se trata, de porque yo estuve como tú, ¿no? En un estado de mucha tristeza, de mucho dolor, porque el dinero puede generar mucho dolor. Y bueno, saludos a la audiencia, qué placer estar con ustedes también. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? O sea, yo tenía el dinero súper asociado con tristeza. O sea, a mí pensar en dinero siempre era como, no me alcanza, es doloroso, hay crisis. Sobre todo ver a mi madre sufrir mucho por dinero. Entonces, cuando nosotros queremos tener dinero, si tú sufres por él, si tú tienes asociado el dinero con dolor, difícilmente lo vas a poder disfrutar. Entonces, se desarrolla una tipo codependencia. No sé si conoces de cómo se siente una persona en estado de codependencia. Sí, es horrible. No, y aparte empiezas a ceder toda tu emoción porque ya no depende de ti, tiene que depender de alguien más, o sea, literal dependes de la otra persona o tú crees que estás dependiendo de la otra persona y empieza a ver todo un caos. Pero oye, antes de profundizar en eso, porque yo traigo carnita, sé de dónde te voy a empezar a preguntar, pero antes de eso, hay un montón de personas en mi comunidad que te conocen, sobre todo acá en México, pero para los que no te conocen, ¿quién es Zulem? Digo, yo sé que hablé muy bonito, pero básicamente, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué trabajas? Porque trabajas un montón de cosas. ¿Quién es? Bueno, yo principalmente lo que hago es acompañar a las personas a sanar con el dinero y el amor. Es una de los principales. Estudié Derecho, soy abogada. También estudié mucho, mucho. Soy adicta al estudio. Y nunca me imaginé terminar siendo escritora porque ni siquiera tenía buena autoestima, o sea, para empezar. Tampoco me imaginé ser conferencista, eso tampoco. Y una de las cosas que a mí realmente me transformó el espíritu es la práctica de Hoponopono. Cuando yo empecé a practicar Hoponopono, realmente me empecé a sanar de raíz. Entonces, en el 2012 yo hice una promesa. Dije, me voy a comprometer a enseñar esta técnica que te ayuda a sanar de raíz todos tus traumas, porque el amor es una de las cosas más poderosas o de las herramientas más poderosas o de las emociones más poderosas o de las sensaciones más poderosas que pueden existir para transformarte. Yo sufría de codependencia severa, Okay. severa, de eso que te mueres, ¿no? Tú sabes, Pris, de Sí. lo que es lo que te mueres. ¿No? Cuando alguien no te contesta, cuando alguien no te habla, cuando alguien no te abraza, cuando alguien no te quiere, cuando alguien no te, o sea, cuando no recibes lo que tú crees que debes de recibir. También mi nivel de merecimiento era muy pequeñito, o sea, me iba siempre mal. La verdad es que la vida me daba unas arrastradas porque yo no me sentía digna
de recibir, pues nada. Estaba más acostumbrada a recibir lo feo que acostumbrada a recibir lo bonito. Entonces, en todos estos años he estado sanándome, trabajando en mi corazón, perdonando y le di la vuelta a la codependencia que dicen que nunca se quitaba. No es como los alcohólicos que dicen, ay, es que siempre vas a ser Siempre. alcohólico. Ujú. Y entonces así es como me convertí de abogada en conferencista y Conferencista. acompañar, ajá, y hago retiros en México, en Colombia, en Estados Unidos. Porque también trabajas algunas medicinas ancestrales, ¿no? También. Sí, O me gusta lo haces mucho. colaboración. No, me gusta trabajarlas. De hecho, hoy estamos trabajando las medicinas en Colombia, ¿no? Con los chamanes colombianos, porque en México, pues cada vez esto de las medicinas está más restringido por falta de conocimiento o tal vez también porque no ha habido una norma que regule bien las medicinas. Entonces, en México antes lo hacía en México, hoy en día pues mejor me voy con los abuelos a sus casas en su país. Entonces en Colombia es donde trabajamos principalmente las medicinas como ayahuasca, niños santos, que a mí me transformaron el alma, tú, porque de verdad yo estaba rota, 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 rota. Que aparte me llama la atención porque vienes de un contexto muy peculiar que siento que antes era más normal el tema de tener muchos hermanos, que ahora suena como diferente, pero tú en el libro platicas que perdiste la cuenta en el número de hija que eras, que empezaste como en esta búsqueda, justo tocas mucho el tema como de la figura de lo que era tu papá. ¿Qué onda con eso? Porque también creo que es importante. Hay veces que las personas tienden a ver a los mentores o a las personas que ya tienen éxito como de, güey, se ve normal, se ve una persona normal, se ve que le ha ido increíble, pues porque es ella, pero no conocen como el contexto que hay desde antes. Yo, la verdad, hice mucho clic contigo porque mi mamá, donde crece, donde empieza su vida laboral fue en la Merced, acá en la Ciudad de México, y era una vida de comerciante, con locales, no era comerciante ambulante, era comerciante físico, pero al final era comerciante. Y de hecho desde ahí yo crecí y te puedo decir que en el círculo de la Merced me pasó lo mejor y lo peor de mi vida. Lo mejor fue que aprendí a vender, aprendí a relacionarme, a cargar, a cerrar, a hacer un montón de cosas, la chamba, porque me acuerdo que hasta mi abuela me daba mis 20 pesos de propina. Pero, por ejemplo, también en la Merced fue donde yo viví la violación. Entonces fueron como dos polos contextos y en un mundo como diferente. Y me parece que tú también sales de un tema de comerciantes. Claro, yo nací en la Merced. Ahí está. O sea, nací ahí. Mi mamá era comerciante de la Merced. O sea, como bien dices, no eran como comercios ambulantes, pero tenía unos locales donde nosotros vendíamos, a diferencia creo que de tu mamá, creo que tu mamá vendía como cosas de Plástico, plástico. correcto. Plástico. Bueno, nosotros vendíamos productos perecederos, jitomate, melón, Están en el sandía. mercado, tal cual, en la parte del mercado, donde están los Había como una alimentos. bodeguita, creo. Yo la Sí, verdad no me acuerdo porque me fui de ahí a los 4 años. Y ok. nos pasamos a la central de abasto de Ciudad de México y donde también, o sea, te creces en un ambiente donde hay dinero, porque sí hay dinero. En esos lugares había dinero y más en aquellos Sí, tiempos. queda todo en efectivo, aparte. O sea, era de Todo. llevarte cosas grandes. Hablar de la Merced Central de Abastos eran, o sea, mínimo 100, 200, 300,000 y era muy normal ahí contarlo. Yo me acuerdo de mi mamá cuando yo veía la forma en la que contaba los billetes parecía máquina. O sea, era impresionante ya cómo se Sí, y manejaba. aparte me encanta porque, o sea, yo veía porque también me tocaba así como tú, que la gente se agarraba los dedos y se ponía así, y exactamente, o sea, súper contadores, y entonces lo contaban 2, 3 veces, porque no había estas máquinas como las que hoy hay en el banco que metes el dinero y no, que salía, no, era así, pero sí, son contextos muy dolorosos, porque si bien tal vez puede haber dinero, pero el que haya dinero no significa que haya conciencia. Claro. Entonces, yo vengo de un contexto donde había dinero, pero no había conciencia. Entonces, ¿de qué sirve tener dinero sin conciencia? O sea, de verdad, la gente se pone a trabajar, entonces el tener mucho éxito también es un problema para las casas.
Sí, tener como mucho de algo en específico, o sea, como que la gente, siento que se van, como que no logran nivelarlo. Y justo entrevistaba a Rafa Coppola y le decía eso. Digo, ¿cómo lograste, o sea, balancear el tema de tu familia, el ser un empresario exitoso, tener un montón de lana? Creo que la gente es o una o otra, que también es un tema cultural, donde la gente creció de no puedes tener todo en la vida, tienes que escoger qué quieres, o el azul o el rosa, ¿no? Entonces siempre era por una elección y de repente hay personas que decían, pues es que yo sé hacer dinero, lo mío es hacer dinero y no tener relaciones, o no soy bueno para el amor y se cerraban y era o tengo uno o tengo otro, ¿no? O más vale feliz y unido con tu familia que con mucha lana y solo y jodido y que la gente te quiera joder. O sea, como que empezó a haber mucha creencia y es ahí mi punto. Por ejemplo, tú sales de este contexto, vives por procesos muy fuertes, tocas fondo. ¿Qué fue eso que dijiste voy a seguir? Porque me queda claro que tú pudiste haber dicho voy a renunciar o incluso me quiero morir y me voy a matar, pero decidiste tomar un camino de la transformación. No, es que definitivo a mí me cambió el ser mamá. O sea, o sea, cuando yo vi, cuando yo era bien borrachita, ¿no? Era la No, no, de desmadrosa. verdad, es que, o sea, alegre siempre he sido, divertida siempre he sido, fiestera siempre he sido. Entonces, pues a mí me gustaba mucho la pachanga. O sea, de pronto de esas, yo era de esas que me iba a los palenques en Texcoco, yo me iba, o sea, yo de verdad que yo a los antros, o sea, me juntaba con mis amigos también, de pronto eran bien teporochines igual que yo, pero era por lo mismo, de que, bueno, una está pasando por el proceso de la adolescencia, entonces a veces es normal. En aquel entonces era normal a entrar en esa onda. O sea, era todos en la prepa, nos vamos a la peda, nos vamos a no sé qué, en la universidad pues también. Pero algo que a mí me cambió, que fue a los 27 años, o sea, a los 27, o sea, no fue antes, fue cuando fui mamá y el papá de mis hijas se empezó a drogar muchísimo. Entonces, yo en eso de las drogas, pues nunca fui bendito, o sea, es lo único que me faltó tú. No, pero estuve muy cerca. O sea, las drogas estuvieron cerca, la cocaína estuvo cerca, la marihuana estuvo cerca, cerca, pero yo nunca caí en eso, pero sí era como exceso de alcohol, mucho, mucho, mucho. Cuando yo fui mamá y el papá de mis hijos empezó a drogarse mucho más, muy intensamente, y yo vi sus caritas así tan hermosas, o sea, tuve como, ahí fue donde fue la tocada de fondo. Y entonces una psicóloga me dijo, el papá de tus hijas está mal, está enfermo, no te mueras con él. Y nada más que me había dicho eso, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque él no paraba de consumir. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer si él no está bien? O sea, era como un estrés, porque él se encerraba en la recámara y de pronto no salía y no salía, y pueden pasar 5, Estaba 6, 7, drogando. 8 horas. Pues yo digo que se estaba drogando, pues claro, no abría la puerta. Yo tenía que llamar a sus papás y sus papás venían y pues no, o sea, era como, y yo con mis dos nenas chiquitas, entonces era como mucho miedo y luego él empezaba a decir, ay, es que nos van a matar y nos van a perseguir, es que, y te empezaba como a alucinar y a decir pura tontería y yo me llené de pánico. Entonces dije, no, ¿cómo yo no puedo vivir con él? Y, Entonces ahí y es en cuando ese empecé a entonces, buscar ayuda. perdón, tú dependías económicamente de tu pareja, tú ya generabas y entre los dos lo llevaban, o sea, ¿cómo era tu contexto financiero en No, es que el problema es que me casé con un niño. Ese fue otro problema. O Ok, sea, cuando tú no tienes buena autoestima y te faltan muchas cosas, pues ni siquiera seleccionas bien la pareja. No, sí, lo que o te sea, caiga, ¿no? Estás claro, ahí, no. lo que Aparte llegue, yo tenía mucha carencia o sea, de amor, me faltaba mucha autoestima. Entonces a mí nada más me decían mi alma y me hacían así. Yo decía, ay, ya. mi No, príncipe azul. sí, sí, no, yo tuve mucho príncipe azul. No, pero es por lo mismo. O sea, cuando tú no tienes una infancia bonita, preciosa, y no te amas, no tienes o sea, no tienes un buen significado de lo que tú eres, o sea, lo que yo significa, o sea, mi definición de significado, ¿qué significa Zulem? Era como basura, o sea, significa nada.
no tenía autoestima, no tenía valía, no tenía amor propio, no tenía nada. Entonces, si alguien me decía, sí, te amo, mi reina chula, preciosa, es, Era sí, todo. ¿a dónde firmo? ¿Qué hay que dar? ¿Te mantengo? ¿Yo puedo contigo? O sea, no. Entonces, él tenía 19 años y yo tenía 26 o 27, algo así. O sea, él era un chavo. O sea, honestamente, él estaba viviendo un proceso de adolescencia donde, pues, es normal que hubiera entrado en esos desmadres de eso. O sea, es lo que a mí me decía la psicóloga. Sí, exacto. En el contexto en el que estabas era como lo que normalmente pasaba. Y nosotros trabajamos en la central de abasto. Y él empezó a juntarse con unos chavos de ahí de la central. Así como dices tú que la violación se dio en la Merced, pues la perdición de él fue en la central. O sea, había diableros, personas que cargaban que le empezaron a ofrecer coca. Sí. Entonces le empezaron a ofrecer, mira, esto yo nunca lo había contado, es la primera vez, ¿no? O sea, cómo fue el inicio de él. O sea, nosotros, él y yo, pues yo trabajaba en la central porque en ese entonces pues no podía avanzar y él y yo nos dedicamos, mi hermano vendía lechugas, entonces, pues él era un niño, me casé con un niño y entonces, pues le dimos trabajo y entonces él se iba a una esquinita y a vender las lechugas, entonces llegaron varios chavillos, él no tenía suficiente autoestima, autoconfianza, él empezaron a ofrecer coca, él ofrecieron, y entonces ya, lo perdimos. Qué fuerte. Sí, entonces, pues ya yo busqué mucha ayuda. La verdad es que casi mucho del dinero que ganaba era para invertir en mi desarrollo, pues en Sí, en ti. psicólogos. Sí, en los de Votar 4, ¿te acuerdas de esos? Sí, sí, en Eso todo fue en lo el primero, tú. O sea, profesional. cuando fui ahí, en el 2008, Eso no sabía, yo no sabía que tú ya habías tomado un proceso. sí, no, hasta tuve 2 empresas de esas. Órale, eso Sí, sí no no, sabía, eso sí no sabía. Yo sí. trabajé o sea, tomé procesos transformacionales y trabajé en una empresa de procesos transformacionales. Eso sí no sabía que tenés ese proceso. Nosotros éramos los socios capitalistas. Ya. Entonces, no, o sea, cuando yo entré al Votar 4, fue el comienzo de una sanación, pero no fue la sanación, o sea, fue el comienzo, o sea, de verdad a mí me Claro. chocó porque me decían víctima. Tú bien sabes cómo son los Sí, procesos de Votar. confrontas con... yo siempre he dicho que los entrenamientos transformacionales son buenos, o sea, también debes de escoger una buena empresa, que también siento que eso es muy importante porque se ha prostituido mucho, pero siento que en el primer nivel nos van a decir lo que ya sabemos, que nos hacíamos pendejos, ¿no? Entonces es confrontarlo, tal cual. El segundo nivel es, o de la forma en la que yo lo veo, es trabajarlo, empezar ya a trabajar, irte profundo, abrir y obviamente, digo, para las personas que no conocen este tipo de entrenamientos, cada vez van, o sea, los grupos se van haciendo más reducidos por las mismas cosas. Hay personas que no saben lidiar con el tema emocional y dicen, esto está muy cabrón para mí, o sea, no, no quiero. Y también se vale si lo eliges desde esa conciencia, pero no desde la ignorancia. O sea, y cada vez va siendo más fuerte y sí, sí te creo que puede ser una gran transformación para muchas personas. O sea, para mí eso, ese entrenamiento en específico fue un antes y un después. De hecho, la primera vez, creo que tú conociste a mi mamá por esos años, porque cuando yo tengo 18 fue la primera vez que tuve un intento de suicidio. Bueno, primera y única, porque hace 4 años sí sentí esta chispita de me quiero matar, pero no y tuve un intento de suicidio. La única vez que yo he tenido un intento de suicidio fue a mis 18 y fue antes de ese proceso. O sea, igual, y es lo que decías, yo tenía parejas tóxicas, vivía en un cagadero completo, estaba viviendo muchos duelos porque en ese entonces se murieron muchos familiares de cáncer aparte, se murieron dos muy importantes, uno mi papá que no era como mi papá porque nunca lo vi, o sea, casi no estuve con él. Hasta el final que él estaba en fase terminal, estuve 6 meses con mi papá y fue donde lo conocí, me cayó muy bien. Y ahí fíjate que te lo voy a compartir, cuando yo me enojo con mi papá y por eso hoy hago mucho de lo que hago, cuando voy con mi papá le digo, es que tú me dejaste. Cuando yo tenía 5 años, yo estuve en una casa hogar, mis papás se pelean. Y yo me acuerdo mucho que el día que estoy con mi papá con el juez, bueno, después supe que era un juez, a mí me dicen que me van a llevar a un parque. Y yo abrazaba a mi papá
Y yo le decía, no, yo no quiero ir, yo no quiero, yo aquí me quedo, muchas gracias. Y en una de esas entran unas personas a la oficina, mi papá quita el brazo y me llevan. Y para mí eso fue bien fuerte. Eso fue, o sea, la interpretación que Pris de 5 años hizo en ese momento fue, mi papá no me quiere, mi papá me dejó, o sea, mi papá me abandonó. Y me acuerdo que me voy a la casa hogar, me acuerdo perfecto de todo, la pasé muy mal. Y muchos años yo generé esta interpretación. Entonces mi mamá me decía, oye, ¿quieres ver a tu papá después de todo el problema? Yo, no. O sea, para mí ver a mi papá era algo malo. Me gustaba ver con la familia de mi papá, pero no ver a mi papá. Y yo me la aventé así más de 10 años. Cuando vuelvo a ver a mi papá, le digo, es que, eh, o sea, yo estoy muy enojada contigo, digo, porque nunca estuviste. Y ahorita que me vuelves a buscar, pues ya te estás muriendo. Entonces, tú me abandonaste. ¿Por qué me decía, por qué estuviste tan enojada? ¿Por qué no querías estar conmigo? Y yo, pues, tú me dejaste. Me dice, no, yo le hice caso a un juez, o sea, no te podía agarrar y irme corriendo del juzgado, ¿no? Y me dice, y de hecho, el día que te llevaron a la casa hogar, yo estuve todo el tiempo afuera. Pero eso yo lo supe a 2 minutos de que él se muriera. Entonces fue bien fuerte porque ya después, cuando trabajo, cuando hago todo este proceso, digo, lo fuerte que puede ser una creencia o una interpretación que en algún punto de nuestra vida tomamos sin tener todo un contexto, a mí me llevó el creer que mi papá me abandonó a no querer estar con él más de 10 años hasta que se muriera. Fíjate, y eso es lo que te enseñan sobre todo en esos procesos de cuéntate el cuento que te convenga, porque nos contábamos unos cuentos, bueno, al menos yo era igual que tú, o sea, me contaba unos cuentos, entonces la niña abandonada, sufrida, porque, bueno, no sé, no les he dicho, pero como dijo Pris, mi papá tuvo 33 hijos, entonces, obviamente yo no, pues mi valía era nada, o sea, yo decía, es que nacer yo y que nazca un perro es lo mismo. O sea, pero imagínate hasta, o sea, el Sí, cuento este nivel que ya me de conté, denigrar, de decir, no, no vales. claro, pero era yo misma. Entonces, Claro. cuando yo empecé a practicar la responsabilidad, entonces dije, ay, no, Suda, no, o sea, ya, no chingues, ni te dijo nada tu papá que pareces perro, o sea, ni te dijo nada tu mamá, o sea, nada. El daño Era tu nos lo hacemos a interpretación, era nosotros como querías mismos con, sentir. sí, o sea, adicta al dolor. Y yo trabajé con esta adicción al dolor. Dije, ay, no, lo cual, yo no soy ningún perro, no soy esto. O sea, mi historia es fantástica, ya, o sea, empecé a limpiar, empecé a limpiar, empecé a limpiar, empecé a perdonar. Por eso mi libro pues, se llama Para tener dinero, el perdón es primero. O sea, tuve que perdonar, ¿no? Todas las interpretaciones que me hice. Tuve que perdonar todas las expectativas que tuve, porque son expectativas, no es como que, ya sabes, como, es que mi papá y mi mamá tienen que quedarse aquí, me tienen que amar y decir que yo soy su reina. O sea, pura tontería vista en Disney o vista en una telenovela, sobre todo a mí me afectó mucho Carrusel de las Américas. No, Carrusel, no, esa, o sea, Esas no. no me tocaron, pero supongo que estuvieron fuertes. No, qué bueno que no te tocaron, porque yo me traumé mucho. Los que tienen 40 van a entender, no, entre 40 y 50 van a entender de esas. O sea, las novelas y todas esas cosas a mí me programaron. O sea, yo veía Rosa Salvaje, Mariala del Barrio, o sea, todas las de Verónica Castro. Entonces, a mí, ellas fueron mis maestras de educación emocional. Ok. Imagínate. Es bien importante porque sí, en Latinoamérica sí existió una cultura de las personas que se educaron a través de las telenovelas. No, y colombianos también todavía, o sea, yo voy con ellos y me dicen, ah, tú conoces también a mucho extranjero, ¿no? Y te dicen, es que yo veía el Chavo del Ocho y pobrecito, el chavo siempre se sentía chiquitito y siempre la Chilindrina la abandonaba, y la Popis la envidiosa, y entonces esos, o sea, porque yo me la pasaba viendo la tele, Y y era con entonces lo que te eso ibas me educando. afectó, ¿mande? Y era con lo que te ibas educando al final. Más mi historia trágica, o sea, trágica que yo sola me inventé, pero Claro. sí, No, y aparte en la novela o en este tipo de cosas siempre existía la víctima. O sea, el papel de ser la víctima tiene un punto muy importante en la vida de las telenovelas y por consecuencia en las personas que lo llegan a ver. Y sí siento que entran en este rol de tengo que ser la víctima, ¿no? Y si me dejan, ¿qué voy a hacer para que regresen? Y ese momento apasional de el amor todo lo sí, puede y entonces te vuelves sí, tapete. sí, y entonces es Carlos Francisco.
no eres el amor de mi vida. Y yo así era, y así pensaba que el amor era. O sea, en serio, de verdad a mí sí me enfermó las películas de Pedro Infante. O sea, me enfermaron de los ricos también lloran y nosotros los pobres y todo, o sea, de verdad a mí me enfermó la tele. Que Entonces, si yo no hubiera tenido televisión, no hubiera estado tan dañada, o sea, sí dañada, pero no ya traías extremadamente. tu tema familiar, pero no te hubiera complementado, no te hubiera Sí, fortalecido. no me hubiera Ok, potencializado, exacto. o sea, porque creo que me Porque eran potencializó. estímulos que seguían más bien como que tú justo sentías, te reflejabas y decías, a mí me pasa eso, ya sé para dónde va mi historia, ¿no? O ya sé qué me falta ahora. Sí, entonces yo, por ejemplo, con la herida de traición, no, ya sabes que en las novelas se maneja todo. ¿Y por qué te acostaste con mi hermana, maldito? Y entonces Tenía que ser hablaban de una forma caótico. muy intensa, sí. Y yo, pues dije, pues yo copié bien el papel, o sea, lo absorbí. Ok. No, Oye, y lo viví, porque todo lo que tú le metas a tu mente es como sí, Tony total. Robbins dice, que como que imprimación, no sé cómo se le Imprimes, llama, lo que tienes en tu mente lo imprimes y lo que plasmas se en tu vida. imprime, ajá, o sea, ese fue el problema, se me imprimió y entonces lo produje, y entonces en el amor me iba súper mal en todas las cosas, por todas las impresiones de las novelas. Que tú tenías. Hay una premisa que a mí me encanta que dice, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y si tú estás viendo un mundo caótico, si tú estás viendo un mundo donde no hay abundancia, es algo que tú tienes que trabajar, porque por otro lado hay personas que están generando todo eso que tú quisieras y están en el mismo planeta. Entonces, más bien es empezar a hacer ese trabajo interno. Y justo es lo que te iba a preguntar. Hay una pregunta que ya he visto que te hacen varias veces, sobre todo Coral Muyes cuando te he hecho entrevistas, pero me gusta mucho en qué punto tú tú lograste enlazar el tema de espiritualidad y abundancia económica, porque para muchas personas sí siento que todavía sigue muy peleado ese tema, sigue muy peleado el tema de eh, tengo que estar casi casi en chanclas y tirar todas mis cosas y vivir en la austeridad total y se vale, o sea, nota, yo creo que se vale cuando eres consciente que por qué lo estás haciendo, pero cuando crees que solo por hacer eso es igual a que tú ya vas a ser abundante y estás conectado con tu espiritualidad, se me hace como complicado. O sea, ¿tú en qué momento, cómo fue para ti ese choque? ¿Hubo un choque de decir o una u otra, o espiritualidad o abundancia económica? ¿Cómo viviste ese proceso? Mira, por ejemplo, a mí me daba muchísima vergüenza cobrar, mucha. Entonces, yo siempre prefería como el volumen, ¿no? O sea, Sí. las masas. Entonces, luego me decían, dame una sesión de uno en uno. Y yo decía, es que soy muy buena como para dar una sesión de uno a uno y no sé cobrar. Porque no, de verdad, no. O sea, el saber cobrar es todo un tema. A lo mejor tú puedes saber vender las demás cosas, ¿no? O sea, te ponen un coche y entonces lo vendes, pero cuando tú no tienes suficiente autoestima, cuesta mucho trabajo venderse a sí misma. O sea, te puedo vender a ti, por ejemplo, Pris. Si tú Pero me fíjate un ayudaste en mi precio transformación. te Sí, costaba. pero ponerme precio a mí, eso fue lo más difícil. Y además yo entré mucho en el mundo de las medicinas. Mucho es mucho. O sea, yo tomo y tomaré, yo creo, ¿no? Porque llevo como 9 años con mucho trabajo con ayahuasca, ¿no? Y entonces, en el mundo de la espiritualidad y con ayahuasca, pues, o sea, mucho más, me costó mucho más trabajo entrarle a los precios, ¿no? No, pero no porque la ayahuasca me haya dicho, sino porque yo sentía que estaba abusando, que estaba robando, o sea, pero es una energía que se mueve dentro del mundo espiritual. Y hasta acá ya es como con el síndrome del impostor, ¿no? Como de si será bien lo que estoy haciendo. Ok. Claro, pero a mí la verdad me cambió mucho el estar en masterminds. O sea, si tú me dices qué es lo que me cambió totalmente la mentalidad, es juntarme con millonarios. O sea, Proximidad. invertí, sí, o sea, yo invertí, o sea, estoy como en 3 masterminds, ¿no? Entonces los masterminds a los que estoy, pues sí me cuestan una lana. O sea, me cuestan como tipo, no sé, $20,000,
pues así, en esos andan, la Sí, sí, neta. sí, son Sí, altos, son de sí, precios sí, altos. son. No, o sea, los masterminds, y hoy en día ya le están subiendo hasta 30,000. O sea, los que. Y Pues hay entonces, mentores que están ya hasta en 100, o sea, sí es una locura, pero, y ahí, por ejemplo, hablas un punto bien importante. Yo fomento mucho el tema de ten proximidad con tus mentores, hazte notar. Y aprende y aplica, porque, por ejemplo, yo puedo platicar contigo 10 veces, pero tú ves que sigo estancada en el mismo yo, pues más adelante me vas a decir, pues no, chava, o sea, no me hagas perder mi tiempo. Pero, ¿qué fue? ¿Te pasó? No sé, se vale decir que no. Cuando empiezas a invertir en estos mentores, ¿tuviste alguna creencia que te diera miedo, que te hiciera dudar de, ¿valdrá la pena? ¿O qué fue lo que te movió a decir, no hay pedo, yo le entro? O sea, yo le no, invierto. yo creo que fue la práctica porque todos me decían, estás regalándote, te estás prostituyendo. O sea, se cuenta que era como un bombardeo de la estás regando. Y no nada más eran los mentores, es que no, o sea, va más allá de los mentores en una mentoría, no son los mentores. Es O la sea, son gente también. es la gente, porque como en donde estoy me junto con puro marquetero, o sea, porque yo dije, yo quiero expandir mi mensaje. Entonces todos me dijeron, ¿qué? ¿Estás cobrando eso? ¿Por qué lo regalas? O sea, ¿qué te pasa? La gente, entre más le regales las cosas, menos les ayudas, menos los valoras, no sé qué. Entonces me daban como N 1000 razones por qué sí debería de ponerle un mejor precio a mis cosas. Y puedes creer lo que sí, entre más yo he elevado el precio, las personas se comprometen más con su trabajo interno, más y más. O sea, yo tengo de todos los precios, desde como $30, o sea, hasta mentorías, ya hoy en día ya te puedo hacer una mentoría de $8,500, ¿no? ¿Ok? Pero, pero fue por el contexto de las personas que me dijeron, no hagas eso, eres bastante buena, nadie tiene tu talento, nadie tiene esto, no, o sea, venme a mí, me estás salvando la vida, Zulem Colín y no sé qué. Y entonces, o Sí, sea, que casi casi te cachetean de ya, reacciona. no, o sea, nada más les faltó como una, para dos que tres para decirme pendeja estúpida. No, o sea, no me lo dijeron por respeto, pero, o sea, yo sentía como la energía de, ¿qué Y que estás aparte creo que haciendo? está bien cañón ese mensaje, porque muchas veces a mí también me ha pasado eso, que la gente dice, güey, le estás rompiendo, ve lo que estás haciendo. Mira, yo tengo personas que han tomado, o tengo una señora que tomó un reto y que me agregó en su libro y me habló hasta después, o sea, yo digo, yo tengo casos de éxito, yo tengo personas así, y de repente me callé esto. Es una sensación horrible porque aparte, pues también estamos acostumbrados a expandir contexto y hay veces que en nuestro mismo contexto estamos muy clavados como en lo de allá, que de repente sí es importante este momento de conectar y decir, güey, sí es cierto, lo que estoy haciendo sí vale y cada vez irlo sintiendo de una mejor forma. O sea, hace rato que platicabas que te daba cosa saber cuánto cobrar, hasta lo decías de una forma diferente y ahorita fue de, no, yo cobro 8,000, o sea, te cambia porque sí es un tema bien importante y energéticamente lo vibras diferente. Claro, no, y aparte yo he sacado muchísima gente de la muerte. O sea, he sacado a gente de las drogas, hemos sacado a gente del cigarro, hemos sacado a gente de la pornografía, hemos sacado a gente de las deudas, o sea, sobre todo en adicciones, cuando una persona es adicta a la tristeza, adicta a algo, ¿no? Entonces es porque está quebrado y vacío por dentro. Entonces yo he hecho, y me dicen, es que he ido a un lugar, he ido a otro. Gracias. Nadie ha hecho lo que tú hiciste. Lo que pasa es que yo me siento como un buzo. O sea, no voy encima. Yo me voy a la raíz. Y si la raíz es en otra vida, de otra vida. Si la raíz es en el vientre materno, si la raíz es tu madre, es tu madre. A donde esté la raíz, ahí la Pero encontramos y vas la. a lo profundo. Claro, Ajá, es muy exactamente. importante porque también ahorita nos hemos acostumbrado las personas entre esta positividad tóxica o el positivismo a corto plazo, estamos acostumbrados a decir, ya trabajé en mi relación pasada, donde ya detecté esto y ya. Y de repente ves que a los meses te vuelve a pasar y es, pero si ya lo habías trabajado. Pasa eso, que realmente están acostumbrados a trabajar por encima, están trabajando la consecuencia, pero no la enfermedad. Entonces, tienen que ir de manera profunda a empezar a trabajarse. Hoy, por ejemplo, tú que mezclas esta parte espiritual, también tienes mucho la parte económica, ¿cuál es la creencia limitante
con la que más te llega la gente? Porque tú manejas un montón de mercados, o sea, tienes personas que te siguen de Estados Unidos, de Latinoamérica, de México, o sea, tienes de distintos países que podríamos creer que son creencias diferentes, pero hay una que se replica todo el tiempo. O sea, ¿cuál sería esa? Pues O es que, esas. ¿sabes que me llega mucha mujer chingona? Muchísima, muchísima. Mujeres chingonas así que dan de más. O sea, mujeres que son adictas al dolor. Más allá de una creencia, o sea, sí es eso, bueno, más bien, Pris, hace rato lo dijiste, no lo puedo tener todo. O tengo dinero o tengo amor. Y yo digo, no, mi reina. Cuando tú realmente estás bien, puedes tener todo. Puedes tener paz, puedes tener amor, puedes tener dinero, puedes tener una casa en orden, puedes tener hijos saludables, puedes tener un cuerpo en armonía, puedes tener una relación de pareja fantástica, porque si yo lo logré, que vengo de donde vengo, es porque yo me la creí. ¿No? Porque yo empecé a decir, dinero te amo, amor te merezco, dinero te amo, amor te merezco. O sea, y tú lo sabes, Pris, yo tengo 2 talleres así, que hasta los tengo registrados, ¿no? Dinero te amo y amor te merezco, porque yo puedo tener todo. Porque si tú tienes dinero y tienes amor, tienes salud. Sí, claro. Porque una persona que tiene amor se cuida. Cuida. Pues claro, y tienes dinero para ir al dentista, tienes dinero para cuidarte en el doctor, tienes dinero para cuidar tu cabello, tienes dinero para cuidar tu belleza. O sea, ¿sabes? Tienes Amor dinero. propio engloba un montón de cosas. Fíjate que Sí, en ese punto, digo, a ti te ha tocado verme, todavía estaba más gordita, ahorita estaba bajando de peso y llegué arriba de los 115 kilos en algún punto y yo no entendía, o sea, yo podía manejar un montón de cosas, pero en mi tema alimenticio no lograba. Entonces empecé a hackearme para entender qué me estaba limitando y algo que a mí me motivó para no fallar fue, tú no tienes 30 kilos de más, tú tienes 30 kilos de yo no valgo. Entonces, ¿cuántos kilos más te vas a seguir diciendo que no vales? Entonces, yo me hice una conversación que a mí me hiciera moverme y fue, me voy a poner en acción. Porque cada que sigo dañándome, o sea, podré ser muy buena con otras cosas, podré ayudar a un montón de personas, pero ¿de qué me va a servir si en 3 4 años me va a dar diabetes, si me va a dar algo del colesterol, me voy a sentir mal, me voy a sentir cansada, voy a tener actividades y no voy a poder salir? Yo quiero tener hijos, entonces no me veo, por ejemplo, en un futuro con un sobrepeso que no pueda salir a correr. Entonces yo dije, güey, ¿qué necesitas sentir para accionar? Y yo dije, decirme que sí valgo y que sí merezco verme bien por mí. Y fue la conversación que me he estado haciendo estos últimos meses y he estado bajando y sigo y cuido lo que me meto a la boca y cambié el placer instantáneo, que también siento que eso mueve mucho a las personas económicamente y en todos sentidos es, quiero un negocio rápido, voy a vender esto, voy a hacer esto para tener lana ahorita y ya. Pago deudas y otra vez quebrado, pero vuelvo a hacer esto, placer instantáneo. Ay, me voy a comer la dona ahorita, placer instantáneo. O sea, como que no ven de verdad la profundidad del daño que hace un placer instantáneo en tu vida. fíjate, a mí algo que me gustó mucho, Pris, y que me pudo haber fascinado son 2 cosas. Una, de una clienta que me dijo, mira, yo de esta vida no me voy gorda. Dije, wow, esa sí Empieza, o sea, fue. ya su decisión. Esta sí es una creencia chida, ¿no? De esta vida no me voy gorda. Y entonces todos los días ella se levanta y dice, no, porque ya lleva bajado 50 kilos, ya sabes quién Sí. es, ¿no? Y me dice, no, es que de esta vida yo no me voy gorda, Ese es, o sea, esa es mi meta, ¿no? Es desde que yo me voy a, de verdad, o sea, y entonces todo el día, todo el tiempo ella está pensando en eso. Y otra de las cosas que también es como, haz un plan y sigue el plan. No, es como, o sea, yo lo único que hago es, ni siquiera es cuánto dinero voy a tener, sino sigo mis disciplinas. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que nosotros tengamos éxito en algo? No es pensar en bajar de peso, porque si tú piensas en bajar de peso, no vas a bajar Y no es, nunca. no es, no es solo pide y se te dará, tienes que No, accionar. no, no, no. Es, haz tu plan y sigue el plan. O sea, mi plan es hoy comer esto, eso que me dijo el nutriólogo, y no me voy a mover de aquí. Mi plan es hacer reels. Mi plan es salir a vender y hoy voy a vender. Mi plan, o sea, eso. Entonces tú haces tu plan todos los días y todos los días sigues el plan y tarde o temprano vas a llegar a tu meta.
Porque a veces cuando nosotros nos enfocamos en la meta, o sea, no cumplimos nuestro plan, pero, o sea, con que hagas el plan diario, y entonces la constancia y la persistencia es lo que va a hacer que tu vida sea distinta. Totalmente. Conseguido perfecto. Me encanta. Buenísimo. Pues ya, para ir acabando, una pregunta más. Hoy, con todo lo que has construido, con todo lo que has trabajado, ¿cuál es ese reto que te pone nerviosa y cómo podrías generarlo de una manera eh, no tan lejana, si es que existe? Yo tengo un sueño, y yo sueño con que Ho'oponopono llegue a la casa de todos, de verdad. Porque si en mí practicar esa técnica y con los rezos que yo he hecho y con las técnicas que yo he hecho y con el método que yo diseñé, mi propio método de Ho'oponopono, mi propio, porque cada quien puedes encontrar Ho'oponopono en mil formas, ¿no? El método que yo es que llegue a todos los lugares. En serio, que la presencia del amor propio, o sea, cuando tú dices te amo, gracias, puede ocurrir, empezar a ocurrir milagros en la vida de todos. Y puedes empezar a tener, a cumplir sueños que ni siquiera soñaste. Entonces, cuando las personas empiezan a ser felices, empiezan a expandir su felicidad. Y lo que a mí me gusta mucho es que los niños, los adolescentes y las nuevas generaciones, los esposos, ¿sabes? Las parejas, estén bien, estén bien. O sea, sueño con armonía. Entonces tengo un plan de seguir escribiendo. O sea, mi reto, ya escribí otro libro, primero para tener dinero, el perdón es primero, el arte de manifestar riqueza, que me quedó bien chido, no es por nada, y viene el de Hoponopono, la magia. O sea, tengo planeado sacar 2 libros por año, ¿no? Entonces, sí, entonces eso es como que, pues no te creas, ¿no? Sí, Ese es tu reto ahorita. ajá. Qué chingón. Muchas felicidades. Y yo sí quiero darte las gracias, uno, por tu tiempo, porque lo valoro muchísimo. Y dos, sí darte las gracias, porque creo que, o sea, nunca te lo había dicho ya así, pero sí tu libro, te lo juro, me llegó en un punto donde yo creí que ya, o sea, ya iba a valer queso, ya iba a valer queso y sí fue muy fuerte por el tema financiero. Jamás había relacionado la parte del perdón, la parte de lo que trabajas, las catarsis que tienes relacionadas a un tema así. Y en mi vida después el dinero sí se volvió una consecuencia de quién yo estaba haciendo. Así que yo no sé cuál era tu intención de hacer ese libro, pero en mí cuando llegó, si te puedo decir, la superó por mucho y fue una herramienta para que yo no tirara la toalla. Ay, que voy a llorar. Así que muchas Ay, gracias. no, Y de y verdad. me encantó estar acá y yo sí espero que podamos colaborar más. Yo tengo una visión como marca y es que en los próximos 10 años logre trascender en la vida de 10 millones de personas, ayudándolas a generar resultados extraordinarios y que dejen de conformarse solo con lo ordinario, que es algo que están muy acostumbrados. Así que si desde ahí podemos colaborar, pues yo feliz, podemos seguir grabando y luego hacer algo contigo grandísimo y romperla. Así que muchas Ay, me gracias encanta, Pris. por Pues estar hoy. muchísimas gracias. Y gracias a toda la comunidad, a toda la comunidad que nos ve. Gracias, gracias por su ¿Cómo te tiempo. encuentran en redes también? Me pueden encontrar como Zulem Collin con doble L. Entonces, ¿Ahorita Instagram, tienes Facebook. podcast o todavía no vas a...? Y Ahí. sí, Está el eh, podcast, yo te sigo en Instagram, también está YouTube, TikTok, todo igualito, Zulem Colin. Ahí todo está. igual. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias. Gracias, mi Pris. Besitos a todos.